안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 우리가 성경을 펴놓고 하나님의 마음의 세계 속에 들어가서 Cuando entramos en el mundo del corazón de Dios, abriendo la 하나님과 마음을 Biblia, 나눌 수 있다는 것이 얼마나 감사한 y de 일인지요. esta manera el que podamos compartir el corazón con Dios, no se imagina lo 우리가 agradecido que me 성경을 siento. 떠나서는 하나님의 마음을 절대로 알 수가 Si 없습니다. nos apartamos de la Biblia, de ninguna manera podremos conocer el corazón de Dios. 있는데요. Tengo varios libros de la Biblia. 교회에도 하나 있고요. Tengo varias Biblias, uno en la 내 iglesia, 사무실에도 있고 uno en mi 내 oficina, 안방에도 하나 있고. uno en la pieza de mi casa. 옛날엔 성경 구하기 굉장히 어려웠는데 Anteriormente era muy difícil conseguir 그렇게 la 삶에 Biblia, 비해서 성경책이 비싼 게 아니라서 pero hoy en día la Biblia no es tan cara. 두고 읽고 또 Leyendo la Biblia, yo voy memorizando y leyendo. 7장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Hoy vamos a compartir Segunda de Reyes, capítulo 7, 1절에서 10절 말씀까지 읽겠습니다. del versículo 1 al 10. Vamos a leer. 제가 읽겠습니다. Yo voy a leer. 엘리사가 가로되 여호와의 말씀을 들을지어다. 여호와께서 가라사대 내일 이맘때에 사마리아 성문에 고운 가루 한 서에 한 세겔하고 보리 두 서에 한 세겔 하리라 하셨느니라. Dijo entonces Eliseo y palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. 그때 한 장관 곧 그 왕이 그 손에 의지하는 자가 하나님의 사람이 대답하여 가로되 여호와께서 하늘에 창을 내신들 어찌 이런 일이 있으리요. 엘리사가 내가 내 눈으로 보리라 그러나 그것을 먹지 Y un 못하리라. príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. 성문 여기에 문둥이 네 사람이 있더니 서로 말하되 우리가 어찌하여 여기 앉아서 죽기를 기다리랴. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que 우리가 성에 muramos? 들어가고자 할지라도 성중은 줄이니 우리가 거기서 죽을 것이요. 여기 앉아 있어도 죽을지라. 그런지 우리가 가서 아람 군대에게 항복하자. 저희가 우리를 살려두면 살려니와 우리를 죽이면 죽을 따름이라. Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. 아람 진을 가려하여 황혼에 일어나서 아람 진가에 이르러 본적 그곳에 한 사람도 없으니. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. 이는 주께서 아람 군대로 병거 소리와 말 소리와 큰 군대 소리를 듣게 하셨으므로 아람 사람이 서로 Porque 말하기를 Jehová 이스라엘 había 왕이 hecho 우리를 que en el 취하여 campamento de 햇살 los sirios se 왕들과 oyese 애국 왕들에게 estruendo de 값을 carros, 주어 저희로 ruido 오게 하였다. de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que venga contra nosotros. 황혼에 일어나 도망하되 그 장막과 말과 나귀를 버려 진을 그대로 두고 목숨을 위하여 도망하였습니다. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. 문둥이들이 진 가에 이르자 한 장막에 들어가서 먹고 마시고 거기서 은과 금과 업을 가지고 와서 감추고 다시 와 다른 장막에 들어가서 거기서도 가지고 와서 감추니라. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a la tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron a otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo 문둥이가 서로 escondieron. 말하되 우리 소희가 선치 못하도다. 오늘날은 아름다운 소식이 있는 날이오늘 우리가 잠잠하고 있도다. 만일 밝은 아침까지 기다리면 벌이 우리에게 미치시니 이제 떠나 왕궁에 가서 구하자 하고. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. 문지기에 불러 구하여 가로되 우리가 아람 진가 이르러 보니 거기 한 사람도 없고 사는 소리도 없고 오직 말과 나귀만 매여 있고 장막이 그대로 있더이다. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Hasta aquí hemos leído. 성경은 하나님의 말씀입니다.
La Biblia es la palabra de 그 Dios. 성경을 보면 성경 속에 하나님의 마음이 Cuando vemos la 자세히 Biblia, vemos cómo detalladamente está puesto el corazón 성경은 de Dios 하나님의 en la 말씀을 Biblia. 우리 마음에 받아들이면 Cuando aceptamos la palabra de Dios que está en la 누구든지 Biblia, 간에 하나님과 같은 sea 마음을 quien 갖게 fuera, 되고 podrá tener el mismo corazón con Dios 하나님께서 여러분 속에 능력으로 역사하는 y 것입니다. con poder Dios trabajará en ustedes. 근데 성경은 그 부분에 대해 자세히 Pero 우리에게 acerca de ese 설명하면서 punto, detalladamente explicándonos a nosotros aquello, 많은 기록이 우리에 기록되어 있습니다. muchos registros están escritos. 하나님은 우리가 성경을 읽는 동안에 Mientras que vamos leyendo la Biblia, 우리가 성경을 읽으면서 그 성경에 나타난 Cuando 하나님의 vamos 역사를 leyendo la 하나님의 Biblia, 역사로 받아들이길 원하고 계십니다. la manifestación de Dios desea que lo aceptemos tal como es la 그래서 우리가 가진 우리 manifestación de 생각을 Dios. 전부 다 버리고 Todo nuestro pensamiento, dejando a un 하나님의 lado 마음을 그대로 우리 마음에 el 받아들이면 corazón de Dios, cuando lo aceptamos tal como es nuestro 놀라운 corazón, 것은 여러분의 마음이 하나님의 마음과 algo 하나가 maravilloso es que el corazón de ustedes llega a ser uno con el corazón de Dios. 어떤 하나님의 마음이 여러분 속에 돌아와 일하게 되고 Y un corazón que antes no tenían el corazón de Dios entra a ustedes y 여러분 trabaja, 전혀 다른 사람으로 변하게 될 y ustedes llegan a cambiar a una persona completamente distinta, y esto es maravilloso. 우리 가운데 하나님이 살아 계십니다. Dios está vivo en medio de nosotros. 그래서 항상 우리가 어려운 일을 당할 때 Y las veces que pasamos 하나님이 por 우리를 alguna 도우신다고 dificultad, 믿습니다. Dios nos ayuda y confiamos en ello. 이스라엘 나라가 이제 아람 나라와 전쟁이 일어났습니다. Israel estaba en guerra con Siria. 그래서 이제 아람 나라가 이스라엘을 쳐들어왔어요. Siria había atacado a Israel. 이스라엘 나라는 전쟁이 다 안 되니까 Los israelitas 성문을 ya no podían en la guerra, entonces entraban a la ciudad y se cerraron. 아람 나라 군인들이 안 가고 좀 떨어진 곳에 그냥 여전히 기다리고 있는 Los sirios 거예요. no se marchaban, sino que a una cierta distancia seguían 그러니까 esperando. 이스라엘 백성들이 성 밖에를 나갈 수가 Los israelitas no podían salir fuera de la ciudad. 여러분 아시겠지만은 일본 사람 성을 왕궁만 싼다 그러더라고요. Ustedes bien saben que los japoneses solamente amurallan el 한국 palacio. 사람은 성을 그 도시 전체를 성으로 써요. Los coreanos van amurallando toda la ciudad 중국 entera. 사람 나라 전체를 성으로 Los 써요. chinos amurallan todo el país entero. Eso es la diferencia de culturas. 나라 전체 성으로 싸서 그 안에 농사지 괜찮은데 Sí, países como China, si amuralla todo el país entero, podrían cultivar ahí adentro, no tendrían problema. Pero ya que solamente amurallaron la ciudad en 성 sí, 밖에 있는 벌판 덜까지 싸질 못했어요. no habían podido amurallar el campo, 아랍 el 군인들이 안 lugar 가고 del 성 밖에 cultivo. 놀고 있으니까 Los sirios no se marchaban, estaban afuera. afuera de la ciudad y los israelitas no podían salir para cultivar. 그래 이제 하루가 가고 한 달이 가고 1년이 Pasó un 가고 día, un mes, un año. 성 안은 서서히 양식이 떨어져 Poco a 줄여가고 poco, dentro de la ciudad, el alimento terminaba. 오늘 이제 열왕기하 7장 1절부터 읽었는데 Segunda Reyes 7:1 hemos leído hoy. 7장 6장 그 마지막 보면 여자들이 자기 En la última 애기를 삶아 parte del 먹고 capítulo 6, las 그렇게 mujeres 된다는 거예요. han comido de sus hijos y eso pasó. 지금 우리는 괜찮죠. 아주 배가 고프면 Ahora estamos 우리 bien, pero 마음이 cuando 정말 tenemos 애기를 삶아 먹는다 그러더라고요. mucho hambre, dice que el corazón de una persona cambia y uno come a 이제 su hijo. 진짜 이 사마리아 성이 La ciudad de 멸망에 Samaria realmente ya estaba en la 우리가 destrucción. 절망 속에 있을 때 Cuando estamos en la 고난 속에 desesperación, 있을 cuando 때 estamos en medio de la angustia, 우리의 도움은 하나님이시죠. Dios es nuestra ayuda. 그때마다 하나님의 말씀을 읽어보면 En ese momento, cuando 우리가 leemos la 당하는 palabra de 어떤 Dios, 문제에서도 벗어날 수 sea 있는 cual 그런 fuera 능력의 el 말씀을 problema que 속에 있는 tengamos, la palabra de Dios tiene el poder para sacarnos de 근데 우리가 ello. 그 하나님의 말씀을 하나님의 말씀을 Pero la 받들지 palabra de 아니하면 Dios, si no lo aceptamos, 그 말씀 우리에게 아무 의미가 없는 겁니다. esa palabra no tiene ningún sentido 이제 para 사마리아 nosotros. 성은 양식 다 떨어졌습니다. En la ciudad de Samaria todo alimento acabó. 이제 얼마 가면 굶어서 하나 둘 죽어가기 시작하고 Ya poco a poco la gente uno a uno iba muriendo. 그때
하나님 사람 엘리사가 이야기합니다. Pero Eliseo, el siervo de Dios, en ese momento dice, 여호와의 말씀을 들으세요. Señores, oíd palabra de Jehová. 여호와께서 이런 말씀을 하셨습니다. Jehová dijo esta palabra. 내일 이맘때 사마리아 성문에 고운 가루 한 seah 한 세겔하고 Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. 예? ¿Qué? 고운 가루 한 seah 한 세겔밖에 안 한다고요. ¿Que valdrá el seah de flor de harina un 두 ciclo? seah 한 세겔이나 해요. ¿Que 2 seahs de cebada un ciclo? 그런 양식이 싸져요. ¿Así será tan barato? Ay, con solo ir, qué bueno. Ojalá que sea así. 그때 왕의 장관이란 말. En ese momento, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba dijo, qué absurdo. Por más que Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? 이제 여기서 왕의 장관 Aquí, 차이가 뭡니까? ¿cuál es la diferencia entre el príncipe y el pueblo? El pueblo, cuando lo iba oyendo, tenían esperanza. Ah, mañana va a ser barato el alimento. ¿Cómo puede ocurrir aquello? Ah, no tiene sentido, pero estoy feliz. Qué bueno si eso ocurre. Ah, no hay necesidad de que vayamos a morir. Tuvieron esperanza. Pero el príncipe se rió. Ay, absurdo. Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Aquí, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? La diferencia entre la palabra de Dios y nuestro pensamiento. Desde un comienzo, este pensamiento que teníamos, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, continuamente nos va tentando y nos apartamos, pero estamos tan lejos de la palabra de Dios. Y este corazón nuestro que tenemos es distinto a la palabra de Dios. Sea quien fuera entre nosotros, lean la Biblia desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, leyendo. Entre tantas palabras, no importa cómo sea ante la vista de uno, esto es la palabra de Dios. Dios no miente. Se cumple tal como es. Si tienen la fe de creer tal como es, Dios realizará una obra maravillosa. Yo varias veces les conté. Una vez, dentro de la organización IYF enviamos a voluntarios al extranjero. Había un joven llamado Joan Choi de Estados Unidos. Él era de Dallas, Texas. Fue a África y realizó servicios voluntarios allá. Fue a Liberia. Un día estaba durmiendo a la noche. Él dejó abierto la ventana y había dormido dentro del mosquitero. Pero este hermano ahora estaba soñando y su pie salió fuera del mosquitero. Y en ese momento el escorpión vino y lo picó. ¡Ah! Dijo y se despertó. ¿Qué es esto? No había nadie. ¿Qué es? Y se quedó dormido. Y se levantó temprano. Ayer estaba durmiendo y parecía como que alguien pinchó mis pies con una aguja. Ah, no es escorpión. Por favor. ¿Cómo que hay escorpión en nuestra habitación? Y pasó como 5 minutos. Él sentía ganas de vomitar y fue al baño. Después de un tiempo, se desmayó delante del baño. Y ya que se desmayó, la gente vino corriendo. Se orinó, se defecó allí mismo. Ya no podía ahora respirar, iba muriendo. Ahora le lavaron con agua y le llevaron al hospital. El doctor, ¿qué dijo? Por favor, llévele. Él ya murió. Por favor, ayúdenme.
No se puede. 정갈에 쏘였는데 Ahora él fue mordido por el 그때 막 escorpión. 쏠 때 와도 살까 말까 한데 Y si viene el momento, tampoco tiene probabilidad de vivir 정갈이 apenas. 몸에 다 Ahora el veneno del escorpión se expandió por todo su cuerpo. 심장에까지 정갈 독이 들어갔어요. Ya llegó hasta en su corazón. Va a morir. Llévelo. Y le echaron. 도와주세요. Ayúdenos. 또 그렇게 말해요. Y de nuevo le dijeron lo mismo en el próximo hospital. Le suplicaron en el siguiente hospital 눕혔어요. y le acostaron en la cama. 그런데 잠시 후에 숨이 멎어. Y luego paró de respirar. 잠이 이제 완전히 숨이 멎어. Ya por completo dejó de respirar. 의사들이 여러 명이 또 교대로 막 Varios doctores hicieron ahora la reanimación cardiopulmonar por turno 맥은 뛰기 시작하는데 y ya de nuevo tuvo pulso, pero ya casi estaba muriendo. 의사 소망이. Y el doctor decía que no tenía 거기 esperanza. 있는 지부장이 저한테 전화한 거예요. Pero el director de esa sucursal me llamó. Pastor Joan Choi, Pastor Joan Choi. 아마 왜 그래? 좀 Hombre, ¿qué te 차분하게 pasa? 얘기 좀 해봐. 무슨 Tranquilo, háblame con calma, por favor. 일이야? 예, 목사님 차분하게 하겠습니다. 진짜 Pastor, es que Joan Choi, es que Joan Choi. 정갈서 죽어가고 있다. Es que fue picado por el escorpión y va muriendo Joan Choi. 미국 달라스 학생인데 Era un joven de Dallas, de Estados Unidos, y fue a Liberia de África. 주간 너무너무 이제 문제가 됐어요. Y era un gran problema porque él iba muriendo. 서울에 라이베리아까지 제때 18시간 걸리는 Por un jet ski de Seúl a Liberia tardamos como 18 horas y ya moriría en horas. ¿Cómo podremos enviar medicamentos, doctor? Y yo me acordé de una palabra en la Biblia. Es Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como a las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta palabra ahora se fijó en mi corazón. Yo le dije, ¿podría yo hablar con Joan? Sí, pastor. Joan es el pastor Oxupap. ¿Tú oyes bien mi voz, Joan? Sí, pastor. Dice que has sido picado por el escorpión de África. ¿Tú ahora estás muriendo? Pero yo he leído la Biblia. He leído Isaías 40:31. Pero esta palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Dios de ninguna manera miente. Como dice aquí, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Joan, los 66 libros de la Biblia son la palabra de Dios. Jamás miente. Tú necesitas una nueva fuerza para vencer el veneno del escorpión. Tú espera en Jehová. Mira a Jehová. Apóyate en Dios. Dios nos prometió, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Señores, esta palabra de la Biblia, estos 66 libros son la palabra de Dios. No, nosotros que somos humanos no debemos cuestionar diciendo esto y aquello. Cuando aceptamos la palabra de Dios con fe, esperando en Jehová, cuando pedimos la ayuda de Dios, Dios nos da una nueva fuerza. Joan, tú necesitas una nueva fuerza para vencer el veneno del escorpión. Dios jamás miente.
이건 하나님의 말씀이야. Esto es la palabra de 하나님을 Dios. 기대해봐. A ver, espera a Dios. 악마에게 Ahora 그를 pon 믿어. tus ojos en 그를 Él. 기다려. Cree, 그는 반드시 espera. 새 힘을 Sin lugar a duda, 주실 Dios 거야. te dará una nueva fuerza a ti. 자, 한 15분 동안 이야기. Durante los 15 minutos hablé con Él. Ya terminamos de hablar. 믿어져? ¿Tú puedes creer en ello? 오, Sí, pastor. 일어나라. 전화 Bueno, 끊는다. levántate. Ya cuelgo. 전화를 끊었어요. Y yo colgué. 미국 달라스에 전화를 했어요. Y llamé a Dallas de Estados 달라스에 Unidos. 목사님이 전화해가지고 Y le llamé al pastor de Dallas. 모여서 Que los 재현을 hermanos se 기도해라. reúnan y puedan orar por Joan Choi. 재현의 아버지 어머니께도 재현 정갈에 쏘인 걸 Y que 이야기해라. también le cuenta a su padre y madre que él fue picado por el escorpión. 이제 요한은 자기가 곧 죽는다고 생각을 했는데 Joan pensaba que ya iba a 이 morir. 말씀에 뭐 요한은 악마는 새 힘을 주신다 그랬으니까 Pero esta palabra dice que si esperan, Jehová le dará nuevas fuerzas. 그래서 하나님을 바라보고 악망하기 시작했어요. Ahora empezó a esperar en Dios y mirar a Dios. Dios, yo espero en usted ahora. 새 힘을 주십시오. Señor, permítame nueva fuerza. 하다가 잠이 들었어요. Y luego quedó dormido. 코를 Iba roncando 잠이 들었어요. y quedó dormido. 새벽이 됐는데 Ya era de madrugada. 병원 병실을 담당하고 있는 간호사가 La enfermera que estaba encargada de las habitaciones del paciente estaba dormitando. 어제 그 증갈 소리 나 학생 죽었을 거예요. Ah, ese joven que fue picado por el escorpión seguramente ya murió. 그래서 시체를 처리해야 하는데 Ah, tenemos que ordenar su cadáver. Ella fue para ver. 깜짝 놀랐어요. Se asustó cuando vio. 막 혈압이 올라가고 Su presión estaba subiendo. 그날 저녁에 그 Ese día a la noche, este joven 체온이 17도, tenía 17 grados de temperatura. 혈압이 20. Su presión era 20. 거의 시체나 Casi. Él era un cadáver. 지금쯤 죽어야 하는데 Ahora mismo debía 혈압이 morir. 올라가고 있는 거예요. Pero estaba subiendo su temperatura. Estaba subiendo. 깜짝 놀랐어요. Se asustó en gran manera. 막그 병실 잡은 의사, Y la enfermera le dijo, 기적이 일어났어. doctor, doctor, levántese, ocurrió un milagro. 혈압이 올라가고 있는 거예요. Y la presión iba subiendo. 간호사 무슨 일 한 거야? Enfermera, ¿qué has hecho tú? 아, ¿Qué 저 pasó 아무 aquí? 짓도 안 해. 저는 아무것도 Yo 안 no 해. hice nada, no hice nada. 그날 아침에 Y al día siguiente, 어, él se levantó a la mañana. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. 어제 무슨 일인지 알아? ¿Sabes lo que ocurrió ayer? 똥싸했어. Tú te orinaste, te defecaste. Y yo te lavé todo con agua 병원에 들어갔어. y te traje al hospital. Yo estoy bien. 모양인데. Esa es la figura de su pie que fue picado por el escorpión y se corrompió todo el pie. Se corrompió, pero mucho. Y durante los 2 meses luego ya pudo tratarse completamente. 너무 발이 깨끗해졌죠. Ahora el pie quedó perfectamente sano, ¿verdad? Maravilloso. Parece pie de otros hombres. 결혼해서 Se casó. 새 아이의 아빠가 됐어. Ahora es padre de 3 hijos. 얼마나 행복하게 사는지. Vive tan feliz. 생각을 하면 할수록 Cuando nos ponemos a pensar, estamos muy agradecidos. 우리가 하나님을 바라보는 거예요. Nosotros esperamos en Dios. 성경에 약속하신 말씀을 마음에 믿고 La palabra de la Biblia en el que nos prometió. Dios no es humano. Él no habla en vano. Dios, tal como nos prometió, Él cumple. Si ustedes oyen la palabra de Dios y con la fe lo aceptan, dentro de ustedes aquella palabra de Dios, como lo prometió, así mismo obra. No solamente en lo de Joan Choi. Hemos experimentado en tantas ocasiones cómo Dios realmente obra. Yo también experimenté mucho la obra de Dios. Como también mucha gente alrededor mío han visto cómo Dios ha obrado, como dice la Biblia. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. En la Biblia dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas.
No solamente esta palabra está, hay tantas palabras y las veces que creemos en esa palabra, la manifestación de Dios surge. Pero la gente, qué triste, es engañada por Satanás y dice que absurdo, ¿cómo puede ocurrir esto? Y juzga la palabra de Dios y desconfía la palabra de Dios. Y así surge el problema. Señores, cuando leemos la palabra de Dios, cuando lo leemos, lo oímos, cuando creemos en la palabra de Dios, aquella palabra tal como es, Dios obra. Entre ellos hay varias cosas. Ahora en Segunda Reyes 7:8, en la ciudad de Samaria, ya eran sitiados por Siria, no podían cultivar. Todo su alimento se acabó y estaban muriendo de hambre. Las mujeres comían de sus hijos. En fin, ellos podían comer hasta ratas. Era tal punto. Pero Dios siempre nos da la esperanza. Y un día Eliseo, el hombre de Dios, clama: oigan, palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Ahora, ¿cuánto cuesta el seah de flor de harina, 2 seas de cebada? Bueno, eso no aparece aquí, pero porque no tenían alimento. ¿Quién sabe si era el seah 10.000 ciclos, 2.000 ciclos? Y la cebada quiere decir que se hace tan barato. A eso se refiere. Pero el príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió: si Jehová hiciese ahora ventana al cielo, ¿sería esto así? Él ve con el juicio del hombre que no es Dios. Si el hombre hubiese dicho esto, bueno, se puede entender, pero Dios dijo, es como la palabra que Dios ha mencionado, esto se cumple sin lugar a duda. Pero aquí aparece el ministro del rey. ¿Y qué dice el ministro del rey? Por más que Jehová hiciese ventana en el cielo, ¿cómo esto sería posible? Porque Dios no va a poder hacer eso. No hace falta que ponga ventanas. Jehová, si hiciese ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Qué dice el profeta Eliseo? Tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había ocurrido aquello. Y luego Dios, ¿cómo va trabajando luego? Vamos a leer un poco más la Biblia. Aquí cuando vemos la Biblia, en el 3, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? En la entrada de la puerta estaban 4 hombres leprosos. Estos hombres leprosos realmente estaban en el valle de los leprosos. La familia le trae el alimento, ellos comían muy bien de la comida, pero ya que había venido hambre, no tenían alimento. Por más que estaban en ese lugar de los leprosos, no había nadie que traiga alimento para ellos, por lo cual, paso a paso, ellos llegaron hasta la entrada a la puerta de la ciudad y ya no podían entrar porque estaba cerrado y simplemente iban esperando allí. Por si acaso, bueno, quién sabe si la familia se acuerda de mí y me trae alimento, quién sabe. Es bueno el esperar, pero dentro de la ciudad también pasaban hambre, cocinaba el bebé. ¿Quién traería comida?
sentados iban esperando. 정말 오늘 양식쯤만 갖다 주겠나? Ah, ¿será que no nos va a traer alimento hoy? 준거 갖다 줬으면 Ah, ojalá 좋겠는데 que hoy sí nos traigan 그 alimento. 지나간 이야기를 하죠. Y hablan de 아, cosas que pasó. 옛날에 내 Sí, 생일날 밥 먹었던 거 anteriormente. 생각난다. Me acuerdo cómo comíamos en mi cumpleaños. 근데 그 문둥이가 한 명이 뭐라고 말하냐면 Pero un leproso entre ellos, ¿qué 야, dice? 우리가 여기 앉아 있다고 누가 뭘 음식 갖다 줄 사람이 없는데. Ay, porque estemos sentados aquí, nadie va a 여기 traer 앉아서 alimento. 죽기를 기다리랴. ¿Por qué? Nos estamos aquí hasta que muramos. 지금까지 그 기다리면 음식 갖다 주 막연하게 기다리다가 Hasta ahora esperaban de manera remota el que le traigan alimento. 문둥이들에게 지혜를 주시니까 Pero Dios, ya que le provee sabiduría a los leprosos, 기다리고 있는 땅에 성주에 주인데 누가 음식 갖다 안 ah, la ciudad pasa hambre porque estemos aquí, no nos dará comida. 성전 주인이 우리가 No, no se puede. Y si entramos en la ciudad, moriremos. 여기 있어도 Y si 죽을 nos quedamos aquí, de igual manera moriremos. Ellos dicen, vamos al campamento de los sirios y vamos a rendirnos. Si nos dejan vivir, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Yendo al campamento de los sirios, vamos a rendirnos. Dios le da la sabiduría a ellos, y ellos piensan de tal manera y tienen sabiduría. Y los 4 leprosos, hacía calor, no fueron de día. Y a la noche, cuando era muy oscuro, ellos fueron. Y los 4 se dirigieron al campamento de los sirios. Tenían hambre, no podían ni moverse. Desmayaron, se habían caído. Creo que yo no voy a poder, dijeron. Por favor, déjenme aquí y ustedes vayan caminando y coman mucho y después muérase. Amigo, ¿qué estás diciendo? Vamos juntos, fuerza. Y las veces que caían, los leprosos así se dirigían al campamento de los sirios. Era una noche bien oscura y ellos llegaron. Pero Dios había trabajado. Mientras que los leprosos caían, se oía viento. Pero los sirios oían estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. ¡Wow! Esos gritos. ¿Qué ruido es este? ¿Qué ruido es? Seguramente el rey de Israel llamó a otros reyes de otros lugares, rey de Egipto, y le pidió ayuda. Todo era oscuro, no veían a nadie y solamente había gritos. Habían hecho caldo para comer la cena y ya estaban a punto de comer. Cuando ellos habían oído esos gritos, ni se dieron la vuelta, comenzaron a escapar. Ni se dieron la vuelta. Los leprosos cayendo, apenas vinieron al campamento de los sirios. Por favor, no nos mate. Nos rendimos ante ustedes. Nos rendimos, por favor, no nos mate. No estaba nadie. Ellos abrieron, extendieron la tienda y la comida estaba hirviendo en la cocina. Ah, ¿cómo fuese? Vamos a comer. Sea lo que pase, no hay nadie aquí. Y no estaba nadie. Y comieron muchísimo. Y luego escondieron el oro y comieron. Así estuvieron. Y luego los leprosos dijeron, no es bueno lo que estamos haciendo. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará. Vamos, pues ahora entremos y demos la nueva en casa de la ciudad. Cuando yo pienso, hay tantas cosas que Dios estando vivo ha trabajado en vida.
1968년도에 제가 군에서 En el 제대를 año 1968 terminé el servicio militar. 군에서 제대하고 제가 이제 그 김천에 가서 복음을 전하고 싶었어요. Yo quería ir a Kimchon para predicar el Evangelio. 김천에 가려고 준비를 했어요. Quería ir a Kimchon y me estaba 그때 preparando. 제가 돈이 한 En ese 3,000 정도 momento 돈이 있었는데 tenía como $3. 제가 그 뭐예요? 제 군에서 Y 물가를 yo, ya que estaba en el cuartel, no sabía ahora cuánto costaban las cosas. Y yo me subí al tren y fui a Kimchon. 방을 하나 딱 봤는데 Y yo había visto una 우리가 habitación 살면 딱 알맞은 방이 있어요. y era una habitación bueno para que vivamos. Pregunté cuánto era. 7만 원을 달래. Me pidieron 내가 가진 $70. 돈은 20분의 1도 안 되는 거예요. No era ni una parte del 20 el dinero que yo tenía. 성선한데 Hasta ahora está vivo el recuerdo en mí. 제가 이제 김천 시내를 저쪽 그러네요. Yo iba caminando por la ciudad de Kimcho ese día 하나님 앞에 이야기를 했어요. y le hablé a Dios. 하나님 저기에는 다방이 있네요. Dios, allí hay una cafetería. Mira, allá hay una sastrería. Ahí hay una librería. 세상의 신도 자기 사람의 건물 주는데 Hasta los dioses del mundo le da edificios a su gente. Soy hombre de Dios, ¿a mí no me dará? Por favor, permítame un edificio. Y lloré 한 바퀴 돌아보고 y miraba todo el entorno. Y luego fui a Gyeongnam, a Gokdong. 그 시간만 있으면은 Las veces que tenía 와서 tiempo, 돈도 없으면 한 주식 A pesar de que 믿고 no tenía dinero, venía a ver, confiando de que Dios me daría casa. 근데 Pero 어느 날 un día 버스를 타고 이제 김천에서 me subí al bus y yo iba de Kimchon a Gochang. 근데 제 옆에 영국인 선교사 Pero al lado mío se subió un misionero inglés. 당신 어느 나라에서 왔습니까? Ah, ¿de dónde usted vino? 영국에서 왔다. Vine de Inglaterra. 장님 ¿A qué se dedica? Le pregunté a él. 선교사를 Soy misionero, me dijo. Ay, cómo se esfuerza, tanto trabajo tiene. ¿A dónde se dirige? 여행한다. Estoy viajando simplemente. ¿Es viaje evangelístico? 아니 그 이야기예요. No, simple viaje. 제가 화가 났어요. Me enojé. 선교사들이 말씀만 전하고 Los misioneros, 여행 ¿cómo que está viajando en lugar de predicar? 당신마저 완전히 썩은 Usted se ha corrompido por completo. 친구. 그분 Es un misionero corrupto. 한국어 제 영어 실력이 La capacidad del coreano de él y la capacidad de mi inglés era casi parecido. Y realmente no tenía sentido lo que yo decía, pero yo fuertemente iba hablando. Los ingleses, qué caballerosos. Él no me dijo nada, simplemente me oía 내 혼자 지쳐. y yo solito me fatigué. 차에서 내렸어요. Me bajé del bus 다시 압곡동이라는 데를 가는데 y de nuevo me dirigí a Apgokdong 줄을 서 있는데 y estaba formando fila para comprar el pasaje. El misionero Anderson se acercó a mí. Señor Parr, ¿sí? 이제 당신 집에 하룻밤 자. ¿Esta noche podría dormir una noche en su casa? Venga, le dije. 같이 이제 우리가 압곡동 산속 Y fuimos en lo profundo del monte de Apgokdong con él. 기도도 없고 No teníamos canilla, no había. Realmente tomábamos 맑아서 agua del arroyo. Era bien fresco. Yo no tenía ningún problema tomando esa agua. Pero cuando el misionero tomó, 이장은 한국산이 좋은 것 같아. parece que el estómago coreano es mejor. 그분은 막그 배탈이나 El hombre 밤새도록 inglés, ay, tuvo realmente dolor estomacal y toda la noche fue al baño. Y me sentí tan mal, 4일 동안 tan mal. Y estuvo 4 días escondido, 4일 동안 realmente 누워있다가 acostado en nuestra casa. 밤새나 아침 Y estando acostado al cuarto día, luego se levantó. 집에 가겠다고. Hoy me voy a regresar a mi casa. 대단히 미안하다. Discúlpeme, le dije. 끓인 물을 더 했거든요. Y después, al día siguiente, yo le 절대 그렇게 había hervido agua. Nunca más voy a hacer lo que hice, le dije. Señor, hay algo que quiero decirle. 무슨 이야기인데 하십시오. ¿Qué es lo que me quiere decir? Diga. 나 당신하고 Mañi- 1년만 같이 Yo quisiera vivir con usted solamente un año. 깜짝 놀랐어요. Me asusté. 왜 나하고 살려고? ¿Por qué quiere vivir conmigo? Solamente permítame vivir un año. 이야기를 했어요. Él me dijo a mí, 난 많은 목사님을 보고
Yo conocí a muchos pastores, a muchos misioneros, 당신처럼 처음 봤다. pero nunca he visto a gente que viva como usted. 난 당신의 삶을 Yo quisiera aprender la vida de usted. 배우고 웃었어요. Yo me reí delante de él. 사람 이걸 뭘 보고 Este 싶다고 hombre, ¿qué es lo que quiere ver? 하여튼 1년만 살게 해달라. En fin, permítame vivir solamente un año. Yo le dije a él, 안 된다 그랬어요. no, le dije. ¿Por qué? 나는 아무도 날 도와주는 사람이 없습니다. No hay nadie que me ayude a mí. 그냥 복음을 전하는데 Yo estoy anunciando el Evangelio. 그래서 종종 굶을 때가 많았어요. Hay veces que yo paso mucha hambre. 진짜 많이 굶었어요. Pasé muchísima hambre en ese entonces. 근데 당신 집에 빵이 선교사니까 Pero ya que usted es misionero, tiene su sueldo, tiene dinero en la misión y tiene mucha cantidad de pan. Y si yo no tengo pan, continuamente yo me voy a inclinar a ver el pan que usted tiene. Y tengo miedo que usted me dé su pan. Yo quiero conseguir las cosas de Dios. Por más que yo muera de hambre, prométame que no me va a dar pan y que por más que usted esté en dificultad, yo no le voy a dar pan y no nos vamos ni dar ni recibir dinero. Me promete. Está bien, me dijo. Y le dije, consiga casa en Kimchon y acérquese. Después de 10 días, él vino y me dijo, Señor Park, muchas gracias. Oré por Kimchon y me ha dado Dios dinero para comprar casa en Kimchon. Realmente no hubo nadie que de manera humana me ayude. Viviendo hasta ahora, Dios dentro de mi vida, Dios iba llenando todo lo necesario en mi vida y estaba muy agradecido. Claro, en aquel entonces vivía en dificultad. Hubo muchas ocasiones que pasaba hambre. Hoy en día estoy escribiendo muchos libros y se vende bien los libros y sin ninguna dificultad estoy viviendo la vida. Pero Dios dentro de mi vida, estando vivo, trabaja y es maravilloso. Por más que le hable toda la madrugada, no es suficiente. Dios está vivo. Pero lo más importante, me perdonó mi pecado en la cruz. Dios a las personas de Siria le dice, perdón, no es persona de Siria, a las personas de Israel, de la ciudad de Samaria, le dice, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. ¿Y qué dice el príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba? Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Este hombre no creía a Dios como Dios, sino que lo consideraba peor que un hombre. Y el siervo de Dios le dice, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y pasó el tiempo. Dios, conforme a como prometió, realmente el seah de flor de harina era un ciclo, 2 seas de cebada, un ciclo. No sabemos cuánto costaba el seah de flor de harina en aquel entonces, pero lo cierto es que realmente fue muy barato. No sé cuánto, pero el príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba dijo, si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Ahora lo más importante, no tratar a Dios como Dios. Realmente, si el hombre dice eso, podría decir que es imposible que surja. Pero para Dios, ¿qué es imposible? Mañana a esta hora, ¿cuánto fue se puede hacer esto? La razón por la cual leemos esta Biblia hoy, el príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba leyó la palabra de Dios. Mañana valdrá el seah de flor de harina un ciclo, 2 seas de cebada un ciclo. Es la palabra de Dios.
no es palabra de hombre. Tal como Dios lo dice, se cumple tal como es. Pero el príncipe, a pesar de que oía la palabra de Dios, con su pensamiento oía. Y él estaba cuestionando si eso era posible, sí o no. Ante su vista, de ninguna manera, mañana a esta hora, jamás valdrá el sea de flor de harina un ciclo, 2 sea de cebada un ciclo, jamás. ¿Y qué dice el príncipe? Si Jehová hiciese ahora ventana del cielo, ¿sería esto así? En ese momento, el hombre Dios que dice, he aquí tú lo verás con tu ojo, mas no comerás de ello. La palabra de Segunda Reyes 7, como esta palabra, hoy en día, la cuestión de la vida de fe viene a ser esto. Teniendo la misma situación, Dios y el hombre es distinto. Nosotros cuando tenemos dinero, no tenemos dinero y punto. Cuando tenemos alimento, no tenemos alimento y punto. Pero Dios es poderoso, capaz de preparar alimento hasta que sobre en la ciudad de Samaria. Dios no es pobre como nosotros. No es una persona viuda, no es una persona pobre, es Dios. Cuando Dios habla de tal manera, por más imposible que sea ante nuestra vista, esto se cumple. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dios así lo puede hacer. Nosotros no podemos hacer así. No debemos ver a Dios con nuestro juicio. Ante nuestro juicio es imposible, pero si Dios lo hace, es posible. Cuando tenemos esa fe, Dios dentro de ello, estando vivo, trabaja. Bueno, vamos a hablar así. Vamos a ver cómo Dios trabaja. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En el versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Dios, mientras que los leprosos van hablando, Dios, ¿qué está haciendo? Mañana a estas horas, en la puerta de la ciudad de Samaria, valdrá el sea de flor de harina un ciclo, 2 seas de cebada un ciclo. Eso está haciendo. ¿Cómo eso es posible si hasta los leprosos están pasando hambre? Los leprosos dijeron, ¿para qué nos estamos aquí? Al final vamos a morir. Si vamos a la ciudad, moriremos nosotros. Moriremos en la ciudad. Pero ¿quién nos traería el alimento de la ciudad? De manera remota, uno está expectante. Pero si seguimos sentados, moriremos. Vamos nosotros al campamento de los sirios y rendirnos. Allí tiene mucho alimento. Si nos matan, moriremos. Y si nos dejan vivos, viviremos. Sí, aunque sea, vamos a ver alimento. Y Dios le había dado esta sabiduría a los leprosos. ¡Qué increíble! No podemos creer en la palabra de Dios con nuestro pensamiento. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:24, que dice, siendo justificados mediante la redención del Señor de manera gratuita. Dios, mañana a estas horas valdrá el cebo de flor de harina un ciclo, 2 seas de cebada un ciclo. Para nada es difícil para Dios. Eso es la diferencia entre Dios y nosotros. Para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Dios está hablando de tal manera. Oí palabra de Jehová.
Mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina, un ciclo, 2 seah de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. 자, 이제 하나님은 내일 이맘때 되면 Sí, Dios mañana a estas horas 고운 가루 한 세 한 세. dice que valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seah de cebada un ciclo, 약속이 있기 때문에 porque Dios lo prometió y no puede menos que ser así. 그렇게 되도록 하셨습니다. Y Dios permitió para que sea así. 장관이 자기 사정으로 자기 형편으로 보았을 때 Y cuando el ministro ve con su situación, 어떻게 이 굶주리고 있는데 realmente estamos pasando 다른 hambre. 군인들이 포위하고 있는데 ¿Y cómo están sitiados? ¿Y cómo de dónde vendrá el arroz? Y de tal manera, ¿cómo el seah de flor de harina valdrá un ciclo y 2 seah de cebada un ciclo? ¡Qué absurdo! Por más que haga ventana del cielo, ¿sería esto así? Y la palabra del ministro. 소망을 죽이는 말이에요. Realmente, oyendo la palabra de Dios, uno tiene esperanza, pero con su palabra mata la esperanza. Entonces el siervo de Dios dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. 지금 우리는 성경도 하나님을 배우는 거예요. Ahora nosotros, mirando la Biblia, aprendemos de Dios. Cuando aprendemos de Dios, 가능한 것만 믿지 말고 no vayamos a creer solamente lo posible, 불가능한 것처럼 보이지만 algo que parece imposible ante nuestra vista. 얼마든지 하실 수 있으니까 Cuanto fuese Dios lo puede hacer. 그 사실을 믿을 때 Y cuando creemos en esa verdad, 복을 얻는 거예요. podemos obtener la bendición. 저는 교회를 오래 다녔어요. Yo largo tiempo congregué a la iglesia. 근데 하나님 믿지를 못해요. No pude creer en Dios. 교회를 다니며 착한 일 하려고 Largo 애를 쓰고 tiempo congregué a la iglesia y traté de hacer el bueno y traté de servir a Dios. Y lo que era posible lo aceptaba, 불가능한 건 내가 믿을 pero lo que era imposible no podía llegar a creer. 그리고 나는 Por lo 이 cual, 부분에 있어서 siempre en este punto, 여기 왕의 장관이 말 여호와께서 하늘에 창을 내신 y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, dice, respondió al varón de Dios, si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? No hay ningún lugar por donde pueda venir alimento. Los ejércitos, el ejército siriano sitía. ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser posible? El seah de flor de harina un ciclo, 2 seah de cebada un ciclo. Es imposible humanamente. Cuando vemos es imposible, pero mediante Dios esto es posible. Los hombres que creen en Dios, aunque parece imposible, 그렇게 말씀하셨다면 si Dios lo dijo de tal manera, eso es posible. 로마 3장 23절 Romanos 3:23. 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 그리스도 예수 안에는 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 자 여기에 왕의 장관하고 Aquí, el príncipe cuyo el rey se apoyaba era 하나님께 내일 이 parecido a 말씀에 mí. 성문에 고운 가루 한 세 한 세기를 버리지 Dios dijo, mañana valdrá el seah de flor de harina un ciclo, 2 seah de cebada un ciclo, aunque lo dijo 인간적이면 절대로 humanamente. Esto es imposible. 말이 안 돼. De ninguna manera, esto es ridículo. Absolutamente ridículo. ¿Cómo? Ah, el seah de flor de harina un ciclo, 2 seah de cebada un ciclo. ¡Absurdo! Ante la vista del hombre, esto era así. Imposible. Y este ministro había calculado humanamente. Yo también era así mismo cuando miraba la Biblia. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron 하나님 영광이 y están destituidos de la gloria de Dios. 24절에 En el 24, 그리스도 예수 안에 siendo justificados gratuitamente por su gracia, 하나님을 값없이 의롭다 mediante la redención que es en Cristo Jesús. 여러분, 하나님이 Señores, 의롭다 하시면 얻은 자 Dios, 됐다면 si nos 우리가 dice, 의롭다 받은 자 된 거예요. siendo justificados, nosotros hemos obtenido la justificación. 제가 왕의 장관처럼 Pero como el príncipe cuyo rey se apoyaba, había robado, había mentido, había cometido muchos pecados, y Jesucristo, aunque murió crucificado en la cruz, seguramente yo soy pecador, y ese pensamiento, ya que lo tenía, 난늘 죄인이라. siempre decía que yo era pecador. Yo decía que era pecador. 그러나 성경에 있는데 Pero un día, mientras que leía la Biblia, 3장 24절. en Romanos 3:23, 23절에
En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cierto, yo también cometí pecado. Pero en el 24, claramente en el 23, uno es pecador. Pero en el 24, Jesucristo por nuestro pecado fue crucificado y pagando toda la paga del pecado. Ahora somos justos, somos santos. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos creer en la palabra de Dios. Dios nos dice que somos santos. Por cuanto todos han pecado, dice. Pero Dios nos dice justos a nosotros. Nos dice santos. Nos dice que hemos sido lavados completamente. Así debemos creer. Pero nosotros, conforme a nuestra situación, como el ministro, hemos creído. Como mañana a esta hora valdrá el sea de flor de harina un ciclo, 2 sea de cebada un ciclo. ¿Cómo eso es posible? Si Dios hiciese ventana en el cielo, ¿sería eso así? Es imposible, no, es ridículo, no puede ser posible, absurdo. Así dijo. Yo también era así mismo. Dice, todos dijeron así. Pero un día, yo todos los días pedía perdón por el pecado y me arrepentía por el pecado. Un día en Romanos 3:23 leí esto. Claramente en el 23 dice que todos cometieron pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Claramente, sí hemos cometido pecado, somos pecadores. Pero Dios nos dice justos a nosotros. Es igualito. Claramente nosotros somos pecadores cometiendo pecado, pero Dios nos dice justos. Claramente no tenemos alimento, pero valdrá el sea de flor de harina un ciclo, 2 sea de cebada un ciclo. Así dice. Lo importante. ¿Quién es el que dijo eso? ¿Es un pastor? ¿Es un anciano? ¿Es un diácono? No. ¿Quién lo dijo? Es Dios. ¿Qué? ¿Qué es Dios? Si Dios fue quien dijo eso, mañana valdrá el sea de flor de harina un ciclo, 2 sea de cebada un ciclo. Así será. Si Dios lo dijo, sea cual fuera el pecado que cometemos. Si Dios nos dice justo, es correcto decir que somos justos, porque Dios no es hombre. Dios es Dios, no miente. Si Dios nos dice justos, sea cual fuera el pecado que cometemos, somos justos. Eso es creer en Dios. Si creemos nuestro pensamiento, tengo tanto pecado, ¿cómo voy a ser justo? Absurdo. Y yo no voy a ni oír, soy pecador. Yo había escrito el libro del secreto por un pecado, nuevo nacimiento. Y una persona escribió algo contradiciéndome. Dijo que yo determino de que hasta la muerte soy pecador. Él es el hombre igual al príncipe del rey. El que sea mañana realmente sea de flor de harina un ciclo, 2 sea de cebada un ciclo, absurdo. Eso es su pensamiento. Así es ante nuestra vista. Pero Dios, cuando dice el sea de flor de harina un ciclo, la palabra de Dios es correcto. Igualito, somos pecadores sucios, pero Dios nos dice justos a nosotros. Entonces es correcto que somos justos, porque Dios, si lo dijo, es así. Es así mismo. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuanto más y más leemos la Biblia, mediante la muerte del Señor en la cruz, nuestro pecado fue lavado, somos santificados, somos justificados y realmente es maravilloso. En los 66 libros de la Biblia está lleno por estas palabras. En Isaías 44:22.
yo deshice tus pecados. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios lo dijo. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Ya deshice. Vuélvete a mí. Así habla Jesús. Entonces, si Señor dice que mi pecado fue perdonado, ha sido perdonado y punto. Creo en Dios más que mi pensamiento. Aunque creo en mi pensamiento, también a la vez creo en Dios más que en mi pensamiento. Ahora creo más en la palabra de Dios. En mi pensamiento soy pecador, pero si Dios me dice justo, es correcto decir que uno es justo. Por más que Jehová haga ventana del cielo, parece imposible. Pero el Señor dice, mañana a esta hora valdrá el deseado de Floránea un ciclo, 12 ha deseado un ciclo. Y si Dios dice así, así será, se cumplirá. Señores, realmente hasta ahora creí en mi pensamiento, pero luego creí en la palabra de Dios, como fuese mi pensamiento. Si Dios me dice justo, soy justo. Sea como fuese mi pensamiento. Si Dios me dice que mi pecado fue lavado y punto. Sea como fuese mi pensamiento. Si Dios me dice santo, soy santo. El creer de esta manera es creer en Dios. Las personas que creen en su pensamiento son personas que confían en sí. Dios dijo, tú lo verás, pero no podrás comer. Dios así le habló al ministro. Yo cometí pecado. Había robado, mentido tanto. Sin lugar a duda pensé que era pecador. Pero cuando he visto la Biblia no me decía eso. Dios no me dijo eso. Mediante la sangre de Jesús, mi pecado había sido lavado. Entonces creeré en mi pensamiento en la palabra de Dios. Aquí está. ¿Yo creería en Dios o creería en el pastor Joseph? Creería en Dios más que al pastor Joseph. Debo creer en Dios más que mi ser. ¿Yo qué soy? Soy un don nadie. ¿Para qué voy a creer en mí? Voy a creer en Dios. Y yo empecé a creer en Dios. Era cierto que cometí pecado. Cometí mucha maldad. He robado, he mentido mucho. Pero si Dios me dice justo, soy justo. El creer, así es creer en Dios. Cuando encaja con mi corazón, lo creemos. Y cuando no encaja con nuestro corazón, no creemos. Eso es creer en su ser en lugar de Dios. Sea como fuese ante nuestro pensamiento, el creer en la palabra de Dios es creer en Dios. Yo, en el año 1962, estaba en medio del sufrimiento, desesperación y leyendo la Biblia. Todo mi pecado había sido lavado y eso lo descubrí en la Biblia. Si en la Biblia fue lavado mi pensamiento, ha sido lavado. Anteriormente siempre pedía perdón por el pecado. Ahora ya no pedí. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios me ha justificado gratuitamente. Soy justo. Creí en la palabra de Dios. De ese momento Dios había cambiado de manera brillante mi vida y Dios me acompañaba en todas las cosas. Señor, cuando yo creía en su palabra, Dios de manera maravillosa iba trabajando. Ahora Dios, ¿qué es lo que hace? Los 4 leprosos ya se dirigía al campamento de los sirios para ser invitados a la comida, pero Dios había trabajado mediante los 4 leprosos. Ellos desmayando iban y todo ese sonido, Dios cambió los efectos del sonido y se oía estruendo de carro, se oía carros, a gritos de caballo, a gritos de hombre. ¡Wow! Los soldados de Siria
dentro de la tienda. Estaban cocinando y estaban queriendo disfrutar la comida. ¡Wow! Se oía ese sonido. Cuando ellos miraban afuera, no veían nada, pero se oía a estruendo de carro, a gritos, a cómo corrían los caballos y se asustaron en gran manera. ¿Qué sonido es? ¿Qué sonido es? Y había un hombre inteligente entre ellos. Sin lugar a duda, el rey de Israel. Seguramente llamó al rey de Egipto y a otros reyes de otros países. ¡Escándalo! ¿Quién me deja vivir? Tenían caballo, pero ni se subieron al caballo. Se escaparon corriendo. Todos se fueron escapando. No quedó ni siquiera uno. Y los 4 leprosos llegaron. ¡Nos rendimos! ¡No nos mate! No había ni una señal de vida. Y cuando fueron a la tienda, no había ni siquiera una persona. Estaba hirviendo la comida. ¿Esto es sueño? ¿Esto es realidad? ¡Ay, ay! ¡No es sueño! ¡Ay, ay, ay! Era maravilloso. Vamos a comer primero. Por más que vayamos a morir, vamos a comer y morir. Y no estaba nadie. Comieron, volvieron a comer y sacaron oro, se escondieron. Y se cumplió la palabra de Dios. En ese momento ocurrió otra cosa. No estamos haciendo bien. Y hoy es día de buenas nuevas. Si callamos, la maldición nos llegará. Vamos a la ciudad, al palacio para contar. Y los leprosos vinieron y dijeron, señores, fuimos al campamento del ejército de Siria y está la comida, pero no hay ningún soldado allí. Mucha gente se levantó, fue al campamento de los sirios, había mucho alimento, lo pusieron en su carreta, en su carretilla. Y al día siguiente era de día. Compré flor de harina, un sea de flor de harina, un ciclo, 2 sea de cebada, un ciclo. Así fue. Y luego el príncipe, cuyo el rey se apoyaba, conforme a la palabra de Dios, murió, ahora siendo pisado, no pudo comer. No seamos como el ministro rey. Seamos hombres que creen la palabra de Dios. Para saber si su pecado ha sido perdonado, sí o no. No crean su pensamiento tal como se le levanta. Vamos a ver la palabra de la Biblia. En la Biblia dice que mi pecado ha sido lavado perfectamente mediante la sangre de Jesús. Los que creen en Jesús, no importa cómo sea ante su pensamiento, creen la palabra de Dios. Eso es creer. En el año 1962, yo creí que mi pecado ha sido perdonado. Y siempre Dios estaba conmigo. Ya no soy pecador. Dios me dijo que era justo. Dios me dijo que me lavó mi pecado. Si Dios me dice que me lavó, soy limpio y Dios no se acuerda más de mi pecado. Ante mi pensamiento, parece que soy pecador, pero si Dios me dice que me lavó, me lavó. No es creer en pensamiento, es creer en la palabra de Dios. Y de manera maravillosa Dios empezó a trabajar. Nosotros creemos en ese Dios. No es creer en nuestro pensamiento. Sea como fuere, ante nuestro parecer, Dios dijo en la palabra, mediante la sangre de Jesucristo, nuestro pecado ha sido lavado y quedamos blancos como la nieve. El que cree en ello es la persona bendita, como los leprosos. Y sin poder creer, el ministro rey, pasando hambre y hambre, aunque lo vio, pero vio mucho alimento, pero no pudo comer. ¿Cómo fuera nuestro pensamiento? La realidad en el que la sangre de Jesús lavó nuestro pecado si lo aceptamos con fe, la gracia, la bendición de Dios sobreabundará en ustedes.
Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지, Dios Padre Santo, 정말 우리 죄가 많습니다. realmente tenemos mucho pecado. 다 씻어졌다고 말씀하셔도 Y usted, por más que dice que nos lavó 믿기 어려울 만큼 completamente, 죄가 많았습니다. realmente hemos tenido tanto 죄가 얼마나 pecado. 많든지 Hemos tenido tanto 하나님 pecado 씻어졌다면 씻어진 que si Dios lo lavó, 예수의 십자가의 hemos sido lavados. La sangre 죄를 씻어낸 de 것을 Jesucristo 믿습니다. lavó nuestro pecado y 우리 creemos en 모두 ello. 내 생각 Todos 믿지 nosotros, sin creer en nuestro 하나님 말씀을 pensamiento, 믿기 주옵소서. permita que podamos creer en la palabra de Dios. 은혜를 입게 해 주시기 Permita que recibamos la 그래서 bendición y la 너무 gracia. 감사합니다. Muchísimas gracias por esta 하나님께 campaña. 영광합니다. Le glorificamos a usted, 예수 Señor. 이름으로 Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 여러분 대단히 감사합니다. Señores, muchas gracias.